Estamos, bueno, pues estamos aquí en un programa más de A Grito Pelao, tercer capítulo, tercera entrevista de la tercera temporada, y hoy estaremos hablando sobre Dioses y Gula. Aquí tenéis la 1 y por aquí el 2 y pronto veremos el 3. Y entonces tenemos con nosotros pues a su autora, Paula Peralta Posanco. Este libro se ha publicado en Numac Editorial. Espera, se me ha olvidado poner el banner por aquí, que bueno, simplemente para que veáis lo que estoy diciendo. Y bueno, como siempre, si queréis ver más entrevistas, pues ahí tenéis abajo en el banner donde ver las entrevistas pasadas y esta entrevista una vez que se cuelgue. Pues sin más, damos paso a el banner como siempre y a nuestra invitada de hoy. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, flipando con el grito. He pensado... Sí, yo a veces me equivoco y lo tengo demasiado alto y entonces cuando le doy me quedo en plan, vale, me acabo de asustar yo a mí misma, es muy práctico. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a ir directamente al grano porque como siempre comento, haré tu presentación en Instagram, leeré un fragmento de los libros en Instagram y hoy pues vamos al grano con la entrevista y a hablar de estos dos libros y de la trilogía, ¿vale? Entonces, la pregunta más difícil ever, que todos los autores me dicen lo mismo, es... Resume sobre Dioses y Gula en unos minutos. Dos mejores amigas en la peor situationship de su vida acaban destrozando una relación que ya estaba destrozada y muere casi todo un campamento. Muy a excepción bien. de los niños se salvan. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hace atrayente a esta novela? Es como hablar es como intentar vender a un hijo. Exacto. Véndelo. Supongo que un poco la escabechina. De hecho, una de las cosas que más me han dicho es que se la han pasado bien leyendo escabechina, cosa que a mí me honra muchísimo. Las relaciones entre los personajes creo que son lo más interesante porque son tan tramposas como adictivas. Y el giro final. Siempre hay un giro final, siempre hay un giro de más. Creo que es la parte tanto más divertida de escribir para mí, como la que siempre todo el mundo me dice es la parte más divertida de leer. Que siempre hay y otra los cosa más. ¿no? Exacto. No solamente el final, sino los diferentes que hay entre media. Muy bien. Bueno, pues buen resumen. Buen elevator speech, como digo. Pasamos al género. Bueno, sabemos que es, y si el que no lo sabe, pues os lo digo ahora, es un slasher de campamento, ya he dicho, hay escabellina, hay relaciones entre diferentes personajes y hay muchos muertos. Siempre da aliarse con cualquiera. Entonces, ¿qué características de este slasher encontramos? ¿Y qué elementos del género? ¿Y qué cosas a lo mejor no te han gustado tanto del género y las has adaptado tú, claro? Bueno, de hecho, sobre Dioses y Gula aparece como un poco, después de mi gran obsesión con las Final Girls, buscar la Final Girl adecuada o el concepto de la chica que sobrevive en España, en un campamento de verano, pero no el campamento americano de sí, nos vamos y nos liamos todos, es un campamento de monjas, para empezar. Para el otro giro de Turk. Sí, para acabar de rematar. Y luego el concepto del género, en plan, en la identidad de género dentro de lo que supone ser la Final Girl. O sea, creo que ha habido mucha discusión siempre en el terror sobre por qué las chicas sobreviven, los chicos se mueren, etcétera, etcétera. Siempre ha habido mucha discusión de ¿es esto misógino? Y a mí me daba muy igual porque lo interesante era que yo podía ver a un montón de muchachas cubiertas de sangre con una motosierra. Y esa era la verdadera motivación para escribir sobre Dios y Gula. Porque a mí me gusta y por lo tanto escribo lo que me gusta. Pero elementos en sí como slasher de campamento, y aquí es donde entra la magia de la trilogía, sobre Dios y Gula 1 es un slasher de campamento. Como tú bien sabrás, sobre Dios y Gula 2 no es un slasher de campamento. Y tiene que ver mucho con, creo que, no te lo paro porque seguro que me lo preguntas luego, pero tiene que ver
con el hecho de que al final es un slasher de sus personajes. O sea, están en el campamento porque es verano, el campamento es muy importante, la localización es muy, muy importante, es otro personaje más, pero al final lo que tiene de mágico un campamento de verano es que solo existe en verano, es temporal. ¿Qué ocurre cuando llega el invierno, por ejemplo? ¿Qué elementos así de esta cuestión de los lugares que son temporales, los momentos que no existen para siempre y al final no existen para siempre porque las cosas se acaban? Está eso por ahí. Obviamente, muerte es lo más... La mayor escabechina, ya lo hemos dicho. Creo que una de mis favoritas, y sin llegar a spoilear demasiado, es la del Quad. Puedes decir qué, pero sin decir quién, o sea, no hay ningún problema. Bueno, esto viene de ver un montón de vídeos de gente que hacía bicicleta por la montaña. Mi padre hace bicicleta y siempre se está quejando porque hay gente que no quiere que hagas bicicleta por donde ellos viven. Entonces, pues ponen alambres de hierro y el que se mate, se mata. No me jodas. Entonces pensé, es que ya no solo peligroso porque te rompe la bici, porque los ponen relativamente a raíz de suelo, ¿no? Ah, vale, porque digo, claro. No te pone a raíz de suelo, en plan, algún psicópata suelto. Te puedes matar con una a ras del suelo, o sea que... Claro, es que te caes y eso corta y duele. En plan, no quiere decir que te vaya a decapitar, como en algunos casos, pero media decapitación me parece peor si estás despierto. Ya. Sí. Entonces, pues, ¿Y a tu padre le pasó alguna vez algo? No. Ah, vale. Mi padre va por Secarral. No, pero ya te digo, montañas. como que es realidad lo que decimos siempre, ¿no? Que la realidad supera la ficción, porque vaya ideas de la gente. No, sí, pero además, y el hecho de que sea rural, que también es importante, ¿no? En plan, el campamento de verano, normalmente te vas al campo. Y la gente de ciudad se va al campo sin saber muy bien tampoco cómo es la vida en el campo, que a veces es un poco peligroso. O sea, la gente peca de... No vamos a decir en plan, la vida en el campo y en la ciudad son muy diferentes, pues son diferentes, tienen diferencias básicas muy claras a cómo concibes el espacio, cómo concibes los lugares. Y también forma parte del género en sí. Entonces, slasher de campamento, volviendo a la pregunta, tiene su campamento, tiene sus monitores, que al final son los protagonistas, porque en el fondo no vamos a masacrar niños. No hace falta. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué más? Bueno, cosas extrañas entre los árboles, ¿no? Alguien enmascarado. Un clásico. Con una máscara un poco peculiar de la que hablaremos más tarde, cuando hablemos un poco del creepypasta y todo esto. Vale, ahora vamos a ver a la raíz de la historia. ¿Cómo surge esto? ¿Siempre pensaste en una trilogía? ¿No? Vale, ya lo decíamos un poco antes, realmente, que es, yo soy muy, muy fan del género de terror. He estado en el Festival de Sitges muchísimos años. Me he visto película tras película, saga tras saga, pero es que todas, una tras otra. Yo puedo tirarme 7 horas viendo películas de terror, de las de tirar, si no me gusta, tirar palomitas a la pantalla, en plan, bu, 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 esto no me gusta. Pero incluso en esa motivación de no me ha gustado, yo siempre termino de verlas, porque al final, quieras que no. Bueno, está el Festival de las Cocheras de Sants, que no sé si sabes cuál es, que es un festival de terror, pero que ponen películas malas, vamos a decir, y que la gente básicamente lo que hace es eso. Pues bueno, a veces en plan la magia que tienen para mí el cine de terror y la literatura de terror es que con que te haga sentir miedo una sola vez a lo largo de la historia ya tiene bastante valor, porque no es fácil pasar miedo y no es fácil hacer pasar miedo a cualquiera. En plan, hay mucha gente que dice, uy, tengo mucho miedo, no sé qué, pero en el fondo pasar miedo de verdad, o sea, hay una diferencia entre el susto y el miedo, ¿no? Entonces, la historia surge de mi trabajo final de grado, que es un análisis del cine de terror desde una perspectiva feminista, hablando de por qué en general muchísimos de los análisis dicen que el cine de terror es muchísimo más misógeno por ser de género y porque aparecen muchísimas mujeres, hay muchísimo destrozo del cadáver femenino y es cierto. Pero también es cierto que en muchísimas ocasiones las fans de género y la gente que va a la sala de cine a ver películas de terror por placer, puro y duro placer, son mujeres. O se identifican como mujeres o hay una tendencia, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, ¿no? Yo pensé,
entonces es para mí. O sea, tengo razón. Existe una razón por la que me gusta esto. No es inherentemente misógino si la que estoy disfrutando yo, pero la pregunta es ¿por qué lo disfruto? Y la realidad era que yo disfrutaba porque ganan ellas. Aunque sufran muchísimo, aunque lo pasen fatal, ganan ellas. Que es muy difícil de ver en otro tipo de películas. Te ibas a ver una película de cowboys, te pones una película de acción. ¿Dónde está la Básicamente, muchacha que se le... exacto, es No inexistente. hay. Pero tú te ibas a ver cine de terror, te ibas a ver La Matanza de Texas, vale, moría hasta San Pito Pato y se salva de milagro, pero se ha salvado, ¿no? En plan, y la ves que pasa todo lo malo, pero al final gana y hay personajes femeninos. De hecho, muchísimas veces hay muchos más personajes femeninos que masculinos. Aunque desde producción puedas pensar es que las ponían para sacarles las tetas, no sé qué, y dices, bueno, vale, sí, ¿y qué? ¿No? Es muy interesante la idea que dices porque tienes, o sea, para que veamos que también a los que nos escuchen no todo es blanco o negro, ¿no? Sí, muchas veces se puede originar desde un punto de vista eso, pues como decías tú, misógino, pero es verdad que hoy en día sigue habiendo y explotador directoras, totalmente. Sí. Claro, pero sigue habiendo directoras hoy en día que lo hacen de otra forma, por fortuna, pero sigue habiendo directoras de cine de terror donde meten slasher y meten pues también Final Girls, ¿no? Ya cae dentro del género y bueno, como gusta, como tú decías. Y el origen de la Final Girl, que es muy reciente, estamos hablando de que es una cosa que ocurre en los 80 y que hace explotar la idea de dónde están las mujeres protagonistas, porque las protagonistas de las slasher al final son ellas, aunque sea para sufrir, aunque sea para pasarlo fatal, que dices, hombre, pues de eso sirve ser la protagonista, pero hablemos de la realidad, se está hablando de un tema que es cierto. La mitad de las Final Girls, las pobres, salen de su casa y algo las intenta matar. Esta es la vida real de una mujer. Tiene ficción, tiene exageración, hay escabechina. ¿Tú te piensas que a lo mejor no sale de su casa pasando miedo, pensando me van a atacar al final de la esquina? Sí, o simplemente me van a decir tal, me van a decir cuál, ¿no? Claro. ¿Y por qué no podemos poner eso en pantalla? ¿Por qué molesta? ¿Y por qué es misógino que ocurre? ¿Y cómo es misógino? Entonces, mi trabajo era todo eso, ¿no? Y ahora, volviendo a la pregunta, de ahí sale genuinamente sobre Dios y su gula. En un momento de mi vida en el que estoy, que voy a escribir ahora, y hacía tiempo que estaba replanteándome, quiero escribir una Final Girl de esta manera, y al final la desmigajé un poco en 3, cosa que es algo que me enamora, porque en el fondo creo que las 3 protagonistas han conseguido precisamente la historia que yo quería de ellas. Y luego mi adición a, y aquí lo voy a admitir, creo que es un secreto a voces, lo mucho que me gustó la primera temporada de Euphoria. Creo que en Euphoria, más allá de lo horrorosa que ha sido después, había una forma de cruzar barreras dentro de su propio género, ¿no? Es una serie de adolescentes para adolescentes de una forma muy específica, un retorno a Skins, al Skins de UK, esa forma de entender la adolescencia y el rito de paso. Entonces, una mezcla entre lo mucho que me gustaban las slashers, lo mucho que me gusta Scream. De hecho, Scream es de mis favoritas. Es que dudo que vaya a haber ninguna mejor, porque es que ya está. Ya, ¿Viste la última? Sí. ¿Qué te pareció? Es como se les quiere, ¿no? Pero ya está, ¿no? Pero es un poco como cuando vas a ver a tus primos y nunca hacen nada mal porque son tus primos. Pero sí, sin meterme mucho, tampoco son de mis favoritas. Luego también hay una que me gusta muchísimo que se llama The Final Girls, de Todd Strauss. Lo siento, Todd, no recuerdo tu apellido, es muy largo, compuesto, pero la buscaré, si la quieres te la digo. Que también me gusta muchísimo precisamente porque juega con el género slasher, le añade fantasía, le añade muchísimos elementos nuevos para precisamente construir una historia para su protagonista, para su Final Girl. Entonces, y eso, ahora que estamos hablando de esto, off the records, ¿cuál es tu Final Girl preferida? ¿La mía? O si quieres te sigo haciendo preguntas y lo vas pensando mientras tanto y al final yo lo pienso. No, es que hay muchísimas. O sea, Sidney Prescott me encanta la primera película, por supuesto, pero es que yo te diría que mi favorita es la protagonista de 10 Cloverfield Lane. Es que me encanta Cloverfield Lane. Y todo el mundo, ¡guau! Es una peli así. Es una slasher. Te lo paras a pensar. Bueno, lo has... Hay poca gente, pero... Bueno, pero ¿y qué?
No, ¿vale? pero sí. Pues, uf. Needy, de Jennifer's Body. Ya Sí, está, Jennifer's ya Body está, es un peliculón. ya está. Sí, 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 sí. Ah, las Bueno, peores y preguntas, ¿cuál es tu favorito algo? claro, pero siempre, a mí me pasa igual cuando me preguntan tu libro favorito, es imposible, es No una he leído pregunta un trampa. libro jamás. Y bueno, aquí la última pregunta antes de pasar a la parte un poco más de análisis de la obra. Si has leído o visto X, lo que sea, te gustará Sobre Dioses y Gulas. Scream. Para empezar, Scream. Si disfrutaste de Scream, si te gustan las películas que tienen, y de hecho creo que es una de mis cosas favoritas de Scream y de Sobre Dios y Gula, que es que hay muchísima comedia. Hay muchísimos momentos de, en plan, en lo peor que está pasando, Mucho hacen humor lo más negro también. irreverente, sí, Mm. lo más inesperado. Hay una escena en el segundo libro en el que se ponen a cantar una canción que es probablemente lo mejor que he escrito en los últimos 3 años, porque tiene la mejor energía posible. Luego, si te leíste... Es que es Scream, es que genuinamente es Scream. Si te gustó Euphoria, supongo. Si te gusta Gone Girl, por razones obvias, para el que haya leído el primero. Luego, y acabo de recordar que me lo has preguntado antes, si estaba concebida como una trilogía. Trilogía. No, de la misma manera que Scream no estaba pensada para ser más que Scream y luego tuvo mucho éxito y hubo Bueno, muchos cambios. pero las Iba a morir. cosas básicas casi de la slasher es que tiene que haber secuelas. Sí, sí, efectivamente, pero siempre hay cabida para la secuela, pero eso no quiere decir Mm, que la vaya a ver. Tú tienes que ujú. atarte a la historia para que quepa una, para que quepa otra entrega más, pero eso no quiere decir que vaya a existir. Yo he visto muchas primeras partes de Slasher que luego nunca han llegado a la segunda y duele, porque son chulas. En plan, pero bueno. Y aparte de Scream, Euphoria, mira, The Final Girls te puedo decir otra vez. Estoy pensando algo que igual recuerde más al segundo. Pero no, genuinamente no se me ocurre. Es que es Scream. Es que creo que es la energía exacta. Si te gustó Scream, te gustará Sobre Dios y Segula. Y, sí. Los libros de Stephanie Perkins, que también son una slasher, Ujú. por ahí. No los he leído, vi la adaptación nada más, porque me pilló justo que salía cuando estaba escribiendo Sobre Dios y Segula. E intento ser esa persona que no lee el género que está escribiendo en el momento. O sea, por En el ejemplo, ahora momento estoy... que lees. Ujú. Claro, he estado leyendo mucha ciencia ficción estos años, ahora estoy haciendo una cosa de ciencia ficción, no estoy intentando no acercarme demasiado, porque si no luego se me cruza el cable y no me gusta, no lo disfruto porque lo paso mal. Entonces intento como hacer pausas, pero leo muchísimos géneros, sobre todo, en plan, género fantástico, género básico, sí, terror. Sí, yo Género, un lo que poco de nos terror. gusta. Sí, sí. Bueno, también he leído Vale. mucho romance este año y va a ser el problema de Mm, alguien. Bueno, también hay algunas, que ahora lo veremos, ¿no? Relaciones aquí entre, bueno, las relaciones entre personas, lo que tiene es que hay relaciones entre personas, o sea, no puedes simplemente matar a la gente sin ningún tipo de propósito ni ningún tipo de intención. Entonces, pues esto lleva a las emociones. Y bueno, pues eso, leo la frasecilla, yo voy dejando pequeños resúmenes de lo que vamos hablando. Como esto también luego pasará a audio, pues siempre me gusta leer la frase de abajo, porque si no, el que no esto esté viendo no sabe. Un slasher que no se queda en la superficialidad de los personajes clichés, sino que ahonda en su evolución y nos muestra sus justificaciones. Eso es una de las cosas que es para mí Sobre Dioses y Gula. Y a partir de ahora, como ya sabéis, alerta spoilers, no implica que vayamos a hablaros del final, ¿vale? No implica que vayamos a deciros quién muere, en qué lugar, aunque sabemos que va a morir un huevo de gente porque, joder, es un slasher. Pero sí iremos un poco más de forma de análisis un poco más profundo. Entonces, los que simplemente quieran hacerse una idea porque todavía no han leído, si queréis parar ahora, es el momento. Los que la hayan leído o que os les gusten los análisis un poco más literarios y profundos, pues seguid adelante con nosotras y veremos qué va pasando. O la gente que solo lee algo cuando se spoilea algo que le guste. También, pero pasa que eso sí que como es tan inconcebible para mí, ¿sabes? No Ay, yo entra no, dentro de... a veces solo puedo entrar en una historia si me la spoileas. Como no me des algo que me digas, va a pasar esto, digo, ¿cómo va a pasar eso? Pero si empieza así, no voy, no No, yo al entro. revés, yo no puedo, porque es como que se me quitan las ganas de ver o leer algo si ya sé lo que va a pasar. Me gusta esa emoción de, Suele ser, sí. ¡hola! ¿Sabes? Soy de esas, soy fácil. Me emociono con facilidad.
No, bueno, pues Bueno, cada uno a su manera. claro, estábamos hablando de las Final Girls. Y entonces vamos a ahondar un poco en esto, ¿vale? Vamos a hablar ya de los personajes, de este triplete de Final Girl que nos decías antes. Háblanos un poco de ellas y háblanos de ese mucho más que Final Girl, porque no solamente es alguien que va a sufrir un montón, van a pasar más cositas. Claro. Mira, de base para una persona que no sepa lo que es una Final Girl, que pudiera Muy bien, me gusta empezar después así. de todo este rato, es el arquetipo de personaje de las películas de terror de los 80, donde por lo general existe una Final Girl y existe un asesino. El asesino puede tener X características. Por el Y que la no hable final mucho es inglés, pecado. también voy a decir chica final, ¿vale? Traducción, Sí, que puede pasar no que haya tiene. gente que no Sí. entienda, ¿vale? Que además se traduce entre la chica final, la chica del final, la chica que acaba, no se sabe muy bien exactamente. Y al final simplemente usamos Final Girl porque ya son los 80, ya todo el mundo sabe un poco de inglés, se va enterando, ¿no? Pero sí que es verdad que, y además es un nombre muy específico. Pero muchos de los análisis, a la hora de ver cuáles son las características que crean este personaje al que llamamos la Final Girl, tienen el acierto, yo creo, de colocarla en contraposición al monstruo. De manera que el monstruo asesino es el contrario. Uf, uf. Perdón. ¿Eso qué? Pero me ha hecho mucha ilusión. He pensado, uy, perrito. La Final Girl regresó y el monstruo son como opuestos de una manera. De esa misma forma podemos concebirlos dentro de dos extremos de un mismo espectro. Cosa que solo la hacen necesaria para lo largo de la historia. Sin la Final Girl no existiría el asesino. De hecho, en muchísimas historias, la Final Girl es la razón o un recordatorio de la razón porque el monstruo se transforma en un monstruo. Al principio, en los 80, una de las grandes características, bueno, en los 80, podríamos volver a los 60. Una de las grandes características de la Final Girls es que no cometen ningún tipo de pecado o lo que concebimos como pecado. Son vírgenes, son buenas, muchas veces se acaban metiendo en un problema por ser un poco más buenas de lo necesario y recoger a alguien en la carretera que dices, chica, eres tonta. A veces pecan también de ser la típica muchacha que tampoco sabe relacionarse muchísimo, que no quiere entrar en temas femeninos, porque eso significa pasar a ser una mujer. Por lo tanto, es una chica que no acaba de ser una mujer. Fíjate cómo la llamamos Final Girl y no la llamamos Final Woman, pese a que muchas de ellas son adultas. Tal cual. En muchísimas ocasiones su nombre es un nombre que podríamos considerar o masculino o neutro. Hay muchísimas Final Girls que se llaman Sydney, Max, ¿no? Etcétera, etcétera. Podríamos seguir. Al principio sí que se llamaban más Sally, Dolly. Es ambiguo igual. Sí, está ahí un poco. Pero luego ya es mucho más obvio que tienen características masculinas. Cosa que tiene una sinergia extraña, de alguna manera que dices, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? No importa. Lo importante es que el género del personaje protagonista tiene características de ambas identidades de género, de una manera u otra. Pero es una chica. Y en la historia, en muchísimos casos, va de cómo ella prueba que es una chica. Que sea la Final Girl significa que es una chica. Se ha discutido muchísimas veces por qué no puede un chico ser la Final Girl. Podría. Es una cuestión muy interesante a la hora de concebir el género y de concebir cómo tu protagonista y tu superviviente entienden su propia identidad. Pero en el fondo todas las historias van de eso. Entonces, mis tres Final Girls son Judith, Verónica y Merche. Las tres rechazan absolutamente todas las características de una Final Girl. Se han liado con medio planeta. Una está que acaba de salir de un centro psiquiátrico, que es un tema recurrente de los monstruos de las slashers. Muchísimos de ellos escapan de centros psiquiátricos, Exacto. han estado O ingresados, tienen algún lo han pasado mal. problema. Exacto. Ella es la que ha salido de una hospitalización. Y luego tenemos a Verónica, que tiene todas las razones del mundo y más para ser la persona más horrorosa del planeta, porque le ha pasado de todo. Y encima tiene personalmente una personalidad de mierda.
Es inaguantable. Hay una línea en el segundo. A ver, a Yo mí la me quiero cae bien, muchísimo. pero bueno. Pero yo me cae bien porque es un personaje de libro, pero es una de esas personas que le diría, siéntate. Y yo la quiero más que nadie. La- pero, pero si fuera una persona real, habría que decirle, siéntate, ve a terapia. La pobre va, pero ¿sabes lo que te digo? Entonces, las Final Girls normalmente eran agradables. Verónica es insoportable. Es desagradable a más no poder. Es violenta, es bruta. Está todo el día diciendo, sois estúpidos, me dais igual, no soporta a nadie. Luego quiere muchísimo, cosa que es muy importante también para el personaje que ella es. Pero esa es su actitud, que es completamente contraria a la de las Final Girls, de en plan, bueno, no me voy a meter a pelear tampoco. Luego tienes a Judith, que es bueno, no me voy a meter a pelear tampoco. Pero, sin embargo, Judith tiene una característica muy interesante que a mí me gustó muchísimo porque pensé, es un statement que Judith es trans y ha sido trans toda su vida. En plan, no es una persona que se dé cuenta en la historia de que es trans. Ella es trans y listo. Y empieza la historia No, así. y eso me ha gustado muchísimo porque es como que tienes que adivinarlo. Y esto no implica que tengas que adivinarlo, sino que no lo haces como tú dices, no es tan evidente de como, uy, ya está, lo voy a decir y lo voy a gritar. No, es así, ya está. Esto da importancia al personaje y al mismo tiempo no lo tiene por qué subrayar, ¿no? Es como, es así, ya está, como Claro, tú dices. para mí lo importante del personaje de Judith es que la historia no es un coming out. Ya está, Exacto. Judith es trans, moving on. Su mayor problema genuinamente es la relación que tiene con los hombres. Vamos a decirlo así. Ya está. Y luego, pues Merche, obviamente, la pobre, que es más buena que el pan, pero está un poco, tiene la cabeza un poco viciada. Entonces a veces pues le cuesta un poco entender qué es la realidad, que no lo es. Y genuinamente la historia a la pobre no la ayuda. Nada le echa una mano. O sea, es un poco mi santa, porque pero sí, entonces entre ellas tres, ¿no? Con sus propias identidades, sus propias perspectivas, sobreviven a una historia de una manera, de la otra, ¿no? Y definen para mí lo que realmente supone ser la Final Girl, que es que te toca o no te toca. Sobrevives o no sobrevives. Al final, no Qué controlas suerte, tú. ¿no? Sí, que tú puedas matar al monstruo o no, y al final quién es el monstruo en la historia y de la forma de la que lo es, también es muy interesante y creo que adelantando un poco en el tercero se resuelve de una forma que a mí me encanta, o sea, estoy muy orgullosa de cómo se ha resuelto la situación con lo que es el monstruo, lo que supone. Pero es que ese monstruo al final las define a las tres, define a una más que a otra, quizás de una manera... Pero al final son ellas tres contra lo que es ese monstruo y lo que supone y por qué aparece y por qué las persigue y por qué no pueden dejarlo ir, ¿no? Me parece muy interesante, además me parece muy interesante también la definición que has hecho antes de por qué se llama Final Girl y no Final Woman, porque yo creo que esto define muy bien, sobre todo a tus personajes. Es verdad que en las películas a veces parece que ponen a una Final Girl que parece como más adulta de lo que debería Sí. implicar, pero esta definición que tú has dado de que hay como un rito de paso al fin y al cabo, no es más, estamos en una metáfora, que luego hablaremos, ¿vale? De esto, pero no es más que una metáfora y en las películas pasa esto, ¿no? Es ese rito de paso y me gusta que lo hayas subrayado porque es importante para los que no conocen el género que esto es una de las características fundamentales del slasher. La muerte Claro. o la no muerte no es más que el seguir adelante, ¿no? Y a veces dar el Las portazo al primeras pasado. pérdidas, la forma Exacto. de enfrentarte a un cambio, o sea, un cambio al final es una muerte, es Exacto. volver a la vida. Esto es la forma más agresiva quizá de verlo, más violenta, donde la violencia puede existir y de hecho es parte del proceso. Muchas veces hay cosas que resultan violentas de crecer. Crecer es muy violento, es enfrentarse a un montón de cosas a la vez, que en las historias de terror podemos ver transformadas en monstruos, en criaturas. Para eso la humanidad realmente Están, crea los claro. monstruos para darle forma a algo que no tiene forma. ¿Cómo transcribimos o cómo traducimos el dolor del duelo o de una pérdida o de cambiar personalmente o de que alguien creíamos que alguien era de una manera y resulta que es de otra. Claro, es como si ¿Dónde está el mataras a la otra monstruo? persona, ¿no? Pero es así. Es como si Claro, mataras a la antigua persona y te das cuenta de que no es quien creías que es. Y esto es muy interesante además porque a mí me gusta mucho en A Grito Pelao siempre subrayar que el terror es todo.
Y la gente no me cree y me dice que es una definición que hago yo sola y que es demasiado... Pero bueno, yo lo sigo diciendo y me da igual. Y es verdad que lo que tú dices, ¿no? I have a permit. Ya está. Y si no me lo creo yo, falso, falsificado. Y es lo que tú dices, todo esto que estás comentando de que el terror es la forma más dura o más bruta, ¿no? Más sanguinaria de justamente comentar el rito de paso, pero ¿y qué más da? Es una metáfora. Pero lo que estamos hablando es del rito de paso. Entonces mucha gente cuando le digo, tienes que leer terror porque no es solo los sustos, no me cree y no me canso de decirlo, ¿vale? Y aquí va otra vez mi momento reivindicativo hacia el terror. Pero es cierto, y genuinamente yo creo que también existe muchísima libertad en el género de terror a la hora de concebir cosas que son muy difíciles de expresar. Hay películas de terror, tú le dices a la gente, esta película es una peli de terror, va sobre el aborto. ¿Y qué es lo que te da miedo? ¿El feto? Y sí, lo que te da... Esta película es sobre la depresión posparto. Esta película va sobre... Y de hecho, como son temas muy tabús, volviendo a la Final Girl y a la idea de por qué el género tiene fans femeninos a Manta, ¿quién está hablando de temas tabú y quién tiene más temas tabú? ¿Sí o no? Cuando tú ves una película de acción siempre es el muchacho que va a salvar a la chica. ¿Cuántas veces en Misión Imposible ha ido Tom Cruise a salvar a una muchacha? ¿Cuántas veces hemos hablado de la chica Bond? ¿no? Tal cual. Y sin embargo, cuando entramos y decimos esto está muy repetido aquí, parece que estamos diciendo una burrada. No es cierto. Lo interesante del género es cómo se cuestiona siempre a sí mismo. Yo creo que no hay ningún género que se cuestione tantísimo a sí mismo de manera constante porque tiene 3000 variaciones como el género de terror. O sea, en la misma línea que tienes Scream, puedes tener Alien. Y no tienen absolutamente nada que ver. Excepto la estructura así con pinzas. Bueno, y las Final Girls. Sí. Si me apuras, porque al final en concreto, Girl. Exacto, Final Girl. Bueno, me gusta mucho esta conversación. Me ha gustado mucho hablar sobre esto porque es lo interesante además del género. Vámonos a la ambientación, ¿vale? Hemos dicho que solo la primera es un slasher de campamento, pero vamos a irnos a esta ambientación porque sí podemos comentar un poco de la ambientación también del segundo, ¿vale? Porque creo que si hablamos de la ambientación no estamos desvelando nada. Pero eso, cómo has jugado con el entorno y sobre todo me gusta este punto que te comentaba antes en bambalinas de la recolocalización, ¿no? De la historia de terror que es aquí y ahora y en nuestra España, digamos, ¿no? Para tu caso. Sí. Bueno, en mi caso, a la hora de... Como Sobredosis Singular parece como una especie de reto personal, de decir, vamos a hacer... claro, viendo Euphoria yo vi, este tío ha hecho lo que le ha dado la gana. Yo cada vez que veo una historia en la que un autor o alguien parece que estás viendo su historia y todo lo que hace es preguntarse ¿y por qué no? Yo de ahí saco algo. Porque genuinamente que crear cualquier tipo de variante de arte, es decir, tengo derecho para hacer lo que me dé la gana. En el momento en el que te coartas, hay un problema. La diferencia está obviamente en lo que llega, lo que no llega, ¿no? Hay muchísimo trabajo de por medio, pero creo que lo principal de crear algo es tener pasión por ello y sentir ese momento infantil de jugar, ¿no? De poder decir sí. Y encima, esto. Entonces, creando y haciendo el reto de lo que era Sobredosis Singular, pensando, vale, vamos a tener la Final Girl en España, en un campamento, tiene que ser un campamento de monjas, porque en España hay un montón de campamentos de monjas. Bueno, tampoco hay tantísimos, ¿no? Pero quizás más que en otros países, sí. Sí, que tiene su chicha realmente que sea un campamento de monjas. ¿Por qué no es un campamento de inglés? Podría haber sido un campamento de inglés, pero yo pensé, ¿qué da más miedo? ¿La profe del English o una monja al final del pasillo? Claro, como yo les tengo un poco de fobia, porque me dan muchísimo respeto, porque yo no he tenido nunca monjas cerca, y de hecho una experiencia vital muy fuerte fue ir a trabajar a un colegio de monjas y tener que cruzármelas por partes y me parecía una cosa surrealista. Ibas dando saltos por todo. Sí, era como plan, pero están aquí, no existen en un mundo paralelo, están en el cole. Claro, mi pareja de hecho creció se fue al colegio a un cole de monjas y para él no es nada extraño, pero para mí es la cosa más rara del planeta, ¿no?
Entonces, pues esa misma sensación de decir, ¿por qué es tan extraño para mí o por qué me genera esta sensación? Lleva al campamento de monjas. Y ya buscando, por ejemplo, terrenos, cuestiones, la idea de hacerlo en España, podría haberlo hecho en la zona de Zaragoza, que genuinamente es donde he crecido yo, pero en un momento de pasión personal dije, voy a ambientarlo en Candeleda, que está la Virgen de Chilla, Ujú. y es Muy importante para el segundo también. Sí, efectivamente. Que tiene, de hecho, su propio mito de resurrección que yo conozco porque me lo cuenta mi bisabuela, porque cada año vamos de vacaciones allí y que siempre me parecía muy bonito porque la estampita de la Virgen de Chilla precisamente es la Virgen, está el pastor, está el perro y está el cordero. Claro, pastor, perro, cordero, Verónica Judith Merche, etcétera, etcétera. Dije, vale, tengo un trío aquí para recoger un mito que genuinamente es local, es de mi zona, es algo con lo que yo he crecido, pero que probablemente no tantísima gente conoce. Y a mí eso es algo que me gusta muchísimo cuando veo una historia o cuando alguien habla de X o Y, que es que yo termino la historia y tengo muchísimos más hilos para tirar, para aprender, para conocer nuevas ideas, para conocer nuevas historias que yo no habría llegado Bueno, a ellas y yo es muy sola. original, porque claro, ¿quién más va a ver que haya tirado de ese hilo del que has tirado tú, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaba y lo que te hablaba, ¿no? De lo de traernos el terror para acá, usar nuestros propios Claro, mitos que no están explotados. hacerlo personal, hacerlo que genuinamente hay muchísima gente que es como, tengo que encontrar la historia que es más original porque nadie la haya hecho. Yo creo que lo más original es que tú apuestes por hacer lo más personal posible tu Ujú. historia. Y en este caso para mí significaba volver y estar investigando una zona en la que he crecido todos los veranos. Yo soy la niña desgraciada que se iba al campamento de monjas. No iba al campamento porque estaba con mis padres, pero era la niña de ciudad o de no sé dónde que venía a ese pueblo en concreto solo los meses de verano. Para mí ese pueblo solo existía en verano. Era un sitio donde yo estaba con mis padres durante un mes al año. Era una mentira fabricada para mí. Entonces, poder también investigar sus mitos, sus localizaciones. Mi familia es de allí, entonces de hecho hay un detalle muy bonito que es que sigue el kiosco en la historia, se habla de un kiosco que está en el castillo, la Plaza del Castillo es real, se llama la Plaza del Castillo, también tiene un mito adherido a la Plaza del Castillo, si alguien quisiera investigarlo. Y allí estaba el kiosco de mi tía abuela, la hermana de mi abuelo. Y mi tía abuela se murió cuando yo era muy pequeña, igual tenía 7, 8 años, pero yo la he puesto. Está su kiosco ahí en mi libro, siempre va a estar su kiosco en mi libro. Es curioso porque Pues, mi abuela también tenía un kiosco, o sea, me parece muy, muy curioso. Ahí en el centro de la plaza del pueblo también. claro. Y sobre todo añadir a la hora de localizar, ¿no? Una de las, creo que hablamos de esto en otra entrevista, de hecho, que es una cosa que me da mucha rabia es que a ti te viene un autor americano, ¿no? Y te dice, vamos a comprarnos Hintin-Pinkies y nos los vamos a beber en el baile de Feeling King. Y yo tengo que saber que eso es en octubre porque es conocimiento básico. No lo es realmente, ¿no? Para mí, lo que sí es conocimiento base es que cuando llega el verano todo el mundo va al kiosco a comprarse el helado. Todo el mundo está en la terraza pasando calor con el abanico. Esa es la vida que yo conozco, ¿no? Y el poder, genuinamente, a la hora de escribir, creo que es un alivio el no tener que estar pensando cómo será esto o lo otro, sino lo conozco, lo sé, puedo escribir, puedo hablar, puedo desarrollar ideas más allá de lo que es una ambientación que tengo que inventar de cero. Hay muchísimo de crear ambientación. Yo, esta gente que es capaz de crear world buildings, que se tira años haciendo mapas de... Yo no puedo, yo necesito ir a la historia. Genuinamente lo que me importa es la historia. Creo que el world building, además, es algo que solo puede ocurrir entre el lector y el autor. Si el autor solo hace el world building, no. Puedes pasar e invertir muchísimo y hay muchísimo esfuerzo y me parece una burrada cuando un autor es capaz de hacer world building y exponerlo de una manera que yo pueda participar en él. Me parece súper difícil, además, sobre todo en cuestiones de ciencia ficción que hablábamos antes, ¿no? Y sin darle más vueltas, porque cualquier persona que me haya oído antes sabrá de quién estoy hablando, pero en Gideon the Ninth, la forma en la que se expone el universo en el que vive, la forma en la que se exponen y se narran los eventos o se oculta información, es la magia para mí de Gideon the Ninth.
Es la forma en la que ese universo va tomando forma en función de lo que los personajes saben de él. Tú, cuando estás contándole a tu amiga una historia del chico con el que te liaste este verano, no le estás explicando que el paseo de la playa es de X o Y. ¿no? Todo Y el que el mundo color usa de un la paseo de arena la es tal y playa. cual. Sí, sí, sí. Exacto, todo el mundo sabe cómo es un paseo de playa y a veces no es tan importante el específico de lo que es ese paseo de playa, ¿no? Como en concreto el helado que se han elegido dos personajes, porque sí que te da Sí, a entender información cómo sobre son. la personalidad. Ujú, Claro, exacto. entonces, y al final los personajes también son muy importantes en ese sentido. Y han crecido en ese universo. Hay cosas a las que no le van a dar ningún valor para describirlas. Y si tú estás hablando a través de ellos de una manera u otra, es lo que hay. Entonces, volviendo a localización, el campamento es completamente inventado. Si alguien lo está buscando, no es real. Pero Campamento sí de que hay un San par de... Agustín. Sí, que de hecho se llama San Agustín por su propia razón, porque me hizo gracia en su momento, por el martirio de San Agustín, si alguien lo quiere buscar. Y sí que hay varios campamentos ahí en Candeleda. Creo que hay uno que de hecho es religioso. Y la Virgen de Chilla está en un... Puedes subir caminando hasta la ermita, efectivamente. No te lo recomiendo. Está muy Paseíto. lejos, hay que caminar muchísimo, pero sí existe y es un lugar precioso, precioso, precioso. Y además el haber estado ahí, haber ido todos los años, también me permitió entender dónde podía cuchillar a alguien de una manera u otra, ¿no? ¿Y lo ves con otros ojos ahora cuando vas? De hecho, fui este verano, hacía casi 10 años que no iba y decidí ir porque estaba acabando la tercera. Dije, voy a hacer retiro espiritual a ver quién muere al final de la trilogía. Y fui hasta allí y allí la Virgen de Chilla me dio la respuesta, me dijo, hija, haz lo que quieras. Pero Dios sí, ayuda a quien se ayuda a sí mismo. fui y además lo vi, claro, la última vez que había estado allí era hace 10 años, ahora tengo 27 años, la última vez Claro. tenía 16 años, Mm. no hay Pero no color. fuiste de noche, ¿no? No, fui de día, claro, ¿no? De noche siempre subí. Por eso. Pero sí, y además, de hecho, fui un día que hacían una especie de maratón y había un montón de gente pasando corriendo y yo estaba pensando, una maratón tendría que haber puesto ya para que se murieran los corredores. Más peña todavía, ¿no? Pero sí. Y es un lugar al que le tengo muchísimo cariño. Bueno, vamos a pasar entonces al formato. ¿Vale? Me ha gustado llamar esta parte el formato adaptado al presente, no sin mi móvil. Esto, como comentábamos antes también, sí que comentabas algo de esto, de la actualización, ¿no? Y de la forma de escribir más actual, que hay que adaptarse un poco en la Hispacom, cuando estuvisteis hablando justamente. Y me gustaría que lo explicaras también un poco más, porque, bueno, mientras hablas, pues buscaré alguna imagen donde aparecen conversaciones de teléfono, etcétera, etcétera. Hay una película, recomendación, se llama Pulse, en la que sale Ian Somerhalder. Creo que es del 2003. Si la recuerdo es porque sale Ian Somerhalder y me parece muy guapo. Vamos a explicarle a todo el mundo. Se ha ido el internet en el momento en el que he dicho los fantasmas habitan en internet, que es la premisa de Pulse, la película. ¿Qué momento? Yo aquí en plan, Bueno, hará más creíble la... Efectivamente, ha habido uno que ha dicho, cállate, que nos van a venir a buscar y nos van a cobrar el alquiler. Pero, bueno, por si acaso he puesto, de hecho, no sin mi móvil, mira mi gata, he puesto el punto de desde el móvil que no, aunque se vaya la luz, seguiré teniendo internet. Vale. El universo de internet es un espacio que ya no podemos evitar. Existimos en internet tanto como existimos en la vida real. Es algo que por mucho que tú te vayas al campo, te vayas de campamento, te vayas a mitad del mar, en el momento en el que hayas hecho una búsqueda de Google, existe huella digital tuya. Y los personajes de esta novela son personajes que ya han crecido en un universo donde existe la huella digital. Son relativamente jóvenes, por lo tanto todavía no existen sus típicos vídeos de bebé que ahora son muy populares, de subo a mi hijo a las redes sociales a todas horas. No son esa generación todavía. Son la generación que empezó a tener 20 a los 9 años. Por lo tanto,
Como tú, más o su menos, ¿no? identidad. Ahí. Yo era un poquito más mayor, ya tenía 12, 13, 14 cuando Facebook. Por ahí estábamos. Pero claro, yo nací en el 96. Ellos se supone que son un Claro. poco más jóvenes. Son de la edad de mi hermana. Que quieras que no, tampoco es gran diferencia, pero a la hora de construir tu identidad, pasar tu adolescencia, entender con quién te comunicas, tener gente con la que poder comunicarte. De hecho, hay una constante en los 3 libros y es gente a la que conoces en Internet. Hay 2 personajes en esta novela que se conocen, bueno, 2 personajes que tienen identidades en Internet diferentes a las que llevan en su vida real. Judith, Al principio. spoiler, conoce a Cayetano Bueno, como es Kai. bastante al principio, o sea que... Sí, es muy al principio, pero es un juego que genuinamente te hace entender por qué Judith se juntaría con alguien como Cayetano. Cayetano lleva una doble vida completamente. Yo he tenido una persona, me ha hecho un análisis de por qué Cayetano es una persona no binaria que no llegará a darse cuenta jamás. Y yo, si este es tu análisis, adelante, para mí es un hijo de puta. Pero también es un personaje muy interesante por eso, porque es capaz de concebir y de dividir su identidad en 2 espacios muy diferentes. Ya no es solo la dualidad de el pueblo en la ciudad, existo durante un mes en verano, luego existo en la ciudad y puedo ser otra persona completamente, cuando vengo al pueblo soy otra persona completamente. Es en Internet, puedo ser una persona completamente distinta, puedo ser otra. Y tienes un montón además de Cayetano, hay otro personaje que aparece en el tercer libro, que aparece en el segundo, al final, que también tiene una identidad en Internet y que existe en Internet de otra manera como existe en la vida real. No podríamos decir que son máscaras, porque no son máscaras, pero te ofrece la libertad de poder crear una persona tuya real. Ya no estoy Bueno, pero muy es segura. muy interesante porque yo creo que todos somos varias personas, al fin y al cabo. Efectivamente, en los contextos Entonces, diferentes en los que estamos, por lo tanto, yo no podía ignorar la fuerza que tiene Internet, la fuerza que tiene el espacio digital a la hora de concebir información e identidades y personas. Y es un tema muy candente ahora mismo y creo que se podría decir muchísimo, 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 porque no hemos llegado siquiera a asimilar lo que supone para nosotros. Yo en los últimos años, de hecho, yo estaba muchísimo en redes sociales, siendo más jovencita, estando más en la universidad, y en el momento en el que empecé a trabajar, me independicé, me fui y ya estaba un poquito más a los 25 y ahora a los 27, soy incapaz de concebir cómo utilizaba Internet en ese momento. No porque fuera negativo en ese momento o porque tuviera un efecto X o Y, sino porque mi cerebro ya no funciona como funcionaba en ese espacio de mi vida, ¿no? Si yo soy capaz de ver eso ahora, imagínate los niños de los que hablamos de mamá me sube vídeos cada 2 días, ¿qué va a ser de ellos? No es el caso, ¿no? de esta historia, pero es una cuestión muy interesante para mí, sobre todo siendo yo una persona pues, que obviamente ha desarrollado gran parte de su identidad y grandes amistades que ha hecho en su vida ha sido a través de Internet. Para mí suponía poder salir de espacios sociales en los que no estaba cómoda, no estaba tranquila, no podía, no porque no pudiera ser yo misma, puedes ser tú misma, efectivamente, pero tiene consecuencias quizá menos agradables de lo que podrían ser. bueno, ¿no? o también no te rodeas, o sea, puedes tener, igual que somos diferentes personas en diferentes contextos, quizás necesitas para ciertos gustos, ciertas cosas, ciertos hobbies, un grupo de personas que no encuentras en la calle a lo mejor, ¿no? Claro. Entonces, Así como yo, habiéndome criado en un pueblo muy pequeño, pues de mi edad estábamos los 20 que éramos en clase y eran esos 20. No ibas a conocer a nadie de tu edad en tenis o en judo. Es que estabais los mismos en todas partes, ¿no? Y eso es algo muy de pueblo. En plan, tus amigos son gente que puede tener tu edad como puede tener 6 años más que tú, porque vais a judo juntos. ¿No? Cosas así. Y al final esos espacios, pues judo también es otro espacio, eres otra persona en esa clase. Y para mí Internet tiene una fuerza muy, muy grande a la hora de ser un lugar. Y es un lugar que existe de forma paralela, como una dimensión paralela, como ocurría en la película de Pulse, ¿no? Que al final dicen, hostia, están los fantasmas aquí y se están colando por el wifi. Surrealista la película, para verse un fin de semana con sus amigos. Pero claro, que propone esa tesis de, en plan, este lugar ¿está vacío realmente? No lo está, estamos todos ahí. No hay nada que esté vacío, al fin y al cabo parte de la idea de eso, ¿no? De la materia y la energía, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace 100 años era magia, hoy en día es realidad.
Y seguirá siendo así. O sea, lo que ahora a nosotros nos parece una magia en 1000 años, pues vete tú a saber. En plan, será el chorro de agua que sale del grifo, De ¿no? las máquinas, a mí me Pero sí, fascinan las máquinas que hacen la comida de Star Trek. ahí estamos. Y hay que tener capacidad de tener imaginación también para concebir estas cosas, ¿no? Que cuando Pulse decía los fantasmas están en internet, ¿tú crees que sabía lo que era una inteligencia artificial? Probablemente sí, porque ya había salido Terminator, otra gran película slasher, que mezcla muchos géneros, pero Sarah Connor. Ya está, Sarah Connor es mi Final Girl Has vuelto a favorita. cambiar. Es que me Has acuerdo vuelto de a Sarah cambiar. Connor. Bueno, y me gusta muchísimo más que Sydney. Es que tiene mucha más. Tiene fuerza Hombre, y mucha personalidad. mi Sarah Connor con sus pistolas. En la primera es una nena chiquitísima y en la última entrega la que sacaron, además, que si no la habéis visto, lesbianas. Hay lesbianas en Terminator, por favor. Ay, qué bien se te escucha con eso tan cerca. ¿Quieres que me la acerque más? No, pero es que te daba como una voz así de locutora interesante, ¿sabes? Lo importante se ha oído como se tenía que escuchar. Que sale Sarah Connor de vieja. Otra cosa súper interesante. ¿Cuántos personajes adultos aparecen en películas? En plan, ya no solo adultos, sino adultos mujeres. ¿Cuántos personajes de legado? Yo qué sé, podemos hablar Leia de Star Wars, Sarah Connor. Y que no sean monstruos. Porque muchas veces se Vamos. utiliza la vejez como ¿no? sinónimo de Exacto. algún envidioso o envidiosa que quiere robarle la juventud a alguien, ¿no? Como en Como vías Pearl. de estas. Exacto. Bueno, en X. Pearl es la vieja. Es la de Pero después, es bueno, la misma chica. sí. El formato, el teléfono. Es que simplemente no puedes entender a la gente ya sin su teléfono. Y a mí me parece muy. No hay que tenerle miedo a hacer las cosas como se tienen que hacer. Si la historia está ocurriendo, y de hecho, fíjate que la historia es en 2019, o sea, es prepandemia, en plan, todavía estamos empezando a Bueno, entender en la ahí a los que 2 no hay usábamos las redes mascarillas. sociales. Efectivamente. Somos que otro evento traumático, no podíamos ignorarlo. Claro, yo no había concebido que en este universo pasara la pandemia o no, pero dije, pero si la hemos pasado todos y esta gente vive en un pueblo. No se pasó la pandemia igual en pleno Madrid que en el pueblo, ¿eh? No. ¿Quién te piensa? No, ¿te piensas que venía Tomás, el vecino, a multarte por salir a pasear? ¿Eh? Es que, pero bueno. Pero sí, la idea del teléfono es que no se puede existir sin teléfono y menos siendo adolescentes. O sea, los protagonistas tienen entre 18 y 25 años. De hecho, Verónica empieza la trilogía con 18 recién cumplidos y la acaba llegando a los 25. Que pasan entre el Sí, primero y el segundo pasan si 2 hay un años. momento en el que somos más sociables y en el que necesitamos más de esto, es ese justo. Claro, y que de hecho, en cuanto pasa algo, además en verano, o sea, por favor, la mitad de pasar el verano es pasar el calor. Ahora ver TikTok, en su momento no veíamos TikTok, estábamos de chachareo por el grupo de WhatsApp con todas las amigas, en plan, no. Es una persona, un teléfono pegado. Era inevitable, tenían que salir. Bueno, vamos a pasar a otra cosa que me gusta mucho, creepypastas, ¿vale? Cuentos de campamento. Hay que subrayar que, bueno, para el que no lo sepa, esto no es más. El creepypasta creo que, desde mi punto de vista, es el cuento popular actual, ¿no? Lo que pasa es que, como bien decía Paula, pues ahora no podemos estar sin internet y no podemos estar sin móvil, pues nos lo hemos llevado al formato digital. Pero al fin y al cabo no es una historia escrita, no así e impresa, sino que es algo que va circulando generalmente por la red. Entonces es el cuento popular, el cuento que va de boca en boca, pero versión digital. Y hay de esto también sobre Dios y Sigula. De hecho, sobre Dios y Sigula intentan mezclarlos de una manera y otra porque uno de los temas que más me interesan en esta vida es cómo el ser humano solo existe como ser humano a través del concepto de crear historias. Cada uno le añade su versión cuando cuenta algo que ha ocurrido. Es inevitable, es innegable también. La idea de la Virgen de Chilla y la leyenda de la monja van de la mano.
a lo largo de la historia todos los personajes van diciendo, hay similitudes entre X o Y, ¿por qué hay una y la otra? ¿Por qué estamos entendiendo la religión de esta manera y el folclore de otro? ¿Por qué los estamos separando cuando pudieran ser fácilmente la misma cosa? ¿No? Entrando ya más en detalle, y una de las grandes obsesiones de Sobre Dios y Gula, que es la monja. La monja es el monstruo, ¿no? Es el Y monstruo. antes hablábamos de la máscara, una monja con máscara de cabra, ¿eh? O Claro, sea, ojo al dato. es la máscara, es la cabra montesa, que es un animal de la región. O sea, en Candeleda, tú vas a Candeleda y solo ves cabras, porque es Qué como guay. cuando tú vas a Londres y te ponen cabinas rojas, ¿vale? Es la atracción para el que viene de fuera, viene a ver esa cabra que existe en la zona. Y el pueblo y el ayuntamiento le ha hecho su emblema, su orgullo, porque es de la zona, porque es así, Bueno, pero no sé si lo veréis aquí bien, pero bueno, aquí tenemos. ahí está. Pero sí, entonces la idea de la monja como una criatura que solo existía en el folclore, de las historias de miedo de campamento para asustar a los niños, que es una leyenda local. Todos los pueblos tienen alguna leyenda así local que al final es una versión de lo mismo. Ah, se te come en mitad de la noche. Bueno, pues ya está, no me vas a dar miedo. Me darás miedo a los 11 porque lo estamos contando en el cementerio la noche de Halloween. Pero no me da miedo realmente. Y mezclando con ese creepypasta, ¿no? Hay otro detalle que me hace muchísima gracia en el nivel de cómo entendemos el terror y esas historias, que es que se dice que al final los asesinos son asesinos por un juego de una monja que te persigue en internet, que es un juego que existe. Hay una señora vieja que te persigue y te intenta matar, que es un juego gratis de estos que lo puedes jugar en Google, o sea, no necesitas ni descargártelo de lo poco que ocupa, y que todo lo que tienes que hacer es esconderte en sitios para que no te encuentre. Pues es ese juego, pero diciendo que es una monja porque a la gente le dan miedo las monjas. Y ya está. Entonces hay muchísimo de ese contar historias en la hoguera, aunque aquí en este caso no hay una hoguera, hay un lago, ¿no? Y replantearnos exactamente dónde vienen esos mitos y por qué perduran, por qué viven, ¿no? Porque por mucho que pudieras decir, no me dan miedo, al final se lo cuentas a alguien, porque Y piensas luego que hay cuando algo tienes hijos, sobrinos, interesante. lo cuentas también, ¿no? Y tú igual no se lo has contado tú, pero sus amigos se lo saben, estas historias van pasando, ¿no? Y al final te dice, ah, sí, la historia esta, y tú, pues sí, ¿esto de dónde la has sacado? ¿O quién se la ha inventado? Y alguien se ha inventado la misma historia que ya existía porque se la sabía más o menos y le ha añadido algo, ¿no? Que es algo que ocurre al final de primero de Sobre Dios y Gula, cuando se paran a hablar de la monja entre todos. Ninguno sabe exactamente cómo es la historia tampoco, porque han oído 30 versiones diferentes. ¿Cuál es la leyenda exactamente? ¿Hay algo asentado? ¿Hay alguna cátedra? No, esa es la magia de las leyendas. Alguien vendrá y te Todo la es posible. recogerá. Claro, pero el recogido de esa leyenda no supone que sea verídica, no supone que sea como la versión canónica real de lo que Sí, ocurrió, porque porque eso no es como el existe. teléfono, ¿no? Va Claro, pasando de boca en boca y entonces se va modificando con el tiempo. Y eso es lo bonito también. exacto. Y en España, de hecho, y en la zona elegida y la forma en la que concebimos la región y cómo al final todos los imperios, todas las conquistas, todo el aquí vive esta gente y por lo tanto vamos a poner esto, sobre todo el papel de la iglesia, lo que hace muchas veces es recoger algo que ya existe en la zona y darle otro nombre Y lo y modifica, hacerlo sí, toda bueno. la religión pagana. Exacto. Ese sobreescribir una historia, sobreescribir una leyenda para acabar de dártelo a ti. Hay dos grandes avistamientos de la Virgen en la zona de Candeleda, en la zona de Ávila. Una es la Virgen de Chilla, que es que revive, o sea, le devuelve a un cordero perdido, que se supone que estaba muerto, se lo devuelve al pastor, porque el pastor es muy bueno y quiere mucho a sus cabras. Claro, esta historia les viene perfecta, porque el rebaño, Jesucristo, si al final eres bueno, etcétera, etcétera, que es la que se aprovecha en Sobre Dios y Gula, ¿no? Por eso hay desaparecidos, hay muertos, hay retornados a la vida, hay de todo un poco. Y la otra es la historia de una muchacha a la que la perseguía un toro, se subió a un pilar y la Virgen la salvó. Como una especie de Esta me piedra suena. muy grande. Esta historia está en todas partes. Pues si eso es Zeus.
en un toro, pero claro, como era un mito que existía, que se iba pasando y la gente lo creía y lo celebraba y tenía fiestas agregadas, pues ¿qué hace la religión y la iglesia cuando llega? Pues lo vamos a meter en el saco y vamos a decir que en vez de salvarla Artemisa, la salvó la Virgen. Y San se acabó. Claro, entonces al final es un mito que ya existía al que le añades los elementos que tú quieras. Y con todo eso juega genuinamente sobre Dios Ségula con su propio mito. Bueno, y el propio título, ¿no? Sobre dioses y gula. Claro. Vale, bueno, yo tenía una preguntita por aquí que creo que hemos desarrollado bastante. Pero bueno, le damos la guinda final, que, bueno, lo leo otra vez para los que nos están escuchando. Personajes desarrollados, relaciones de amistad y evolución de personajes. ¿Qué querías mostrar más allá de la ficción con tu historia? Hemos hablado de las relaciones, hemos hablado de la evolución de la Final Girl y del rito de paso. ¿Cuál es la metáfora detrás de la historia? Que la gente la caga. Da igual si es el mejor contexto, el peor, el más interesante, la gente va a meter la gamba. Y lo que más tiene que importarte a ti es si quieres a esa persona en tu vida o no. O sea, creo que todos los personajes... Hay muchísima gente que me dice, Merche no, Merche es muy buena, pero Merche también comete muchísimos errores. Que obviamente, comparados con los de otros, pues qué decir, vale, queda un poquito como santo. Pero están metiendo la gamba constantemente. Y no es de una forma, oh, es que no tienen otra cosa que hacer o se ven obligadas a hacer. No, no, no. Se están equivocando. Y la historia vale lo mismo. Y de hecho tiene el valor porque se equivocan. Y hay que tener muchísima valentía también para equivocarse en la vida. Hay que tener muchísima fe, no fe, pero sino fe, sí, fe, realmente fe en la gente a la que queremos para entender que se van a equivocar, que nos van a hacer daño, que nos vamos a joder los unos a los otros, pero al final, el valor de vivir con esa gente es elegirlos. Llegando un poquito a esta línea de cómo va a ser esa la base de tu peli de terror, como tú misma defendías, el terror lo es todo, ¿no? Para mí sí. En mi cabeza, o sea, de la misma forma que la comedia y la tragedia existen en ambos lados del mismo espectro, el que está al otro lado del terror es la esperanza. Por supuesto. Siempre, como lector, como persona que está pasando miedo, al final, tanto lo que te mueve como lo que te condena es la esperanza de llegar a algo más, de sobrevivir, de salvarte, de que alguien te salve. Es ese momento de por favor que venga, ¿no? Cuando decíamos la señora a la que perseguía al toro y se sube a una piedra y aparece la Virgen y la Virgen la salva. Esa esperanza que ella tiene de que por favor que alguien me rescate es el otro pie de todas las historias. Bueno, y dependiendo de la dosis, ¿no? De la dosis de esperanza que le des, acaba siendo una película de terror, un libro de terror o otro género, ¿no? Porque si la satisfacción viene muy rápido, al fin y al cabo, si hablamos de fantasía, ¿no? Un personaje está buscando un objetivo X. Sí. El miedo es no encontrarlo, pero ahí no hay terror, pero ese miedo está ahí. Y como la esperanza tiene más dosis, pues no se convierte en terror, se queda en fantasía. Pero por eso yo digo siempre que miedo y terror hay casi en todo. Claro, no, y al final el terror como género es algo que es muy difícil de definir, ¿no? Podemos decir que sobre Ségula es una historia de terror, en tanto tiene muchísima violencia, tiene muchísimas escabechina, como decíamos. Oscura, de hecho, en el primero estamos en verano y hay muchísima luz, pero la gran mayoría de momentos más difíciles es cuando se hace de noche, por ejemplo. Hay un par de momentos que es de día, pero que hay un incendio, por lo tanto hay muchísima más luz de la necesaria, ¿no? Que es como lo contrario. Y la misma idea de lo oscuro. ¿Por qué nos da miedo la oscuridad? Porque no se ve nada. Pues si yo te meto una linterna en los ojos tampoco ves nada, eso también da miedo, ¿no? Exacto. Entonces, en el segundo ya es invierno, por lo tanto hay más, llega la noche, llega el frío, llegan las nieblas, llega el no veo, ¿no? Hay muchísimo en el terror que es no ver, porque somos, por norma general, vivimos de imágenes, vivimos de ver, de mirar, ¿no? Nos ofrece muchísima seguridad porque nos permite ver enemigos, por así decirlo, ¿no? El de la forma más obvia. Pero sí. Entonces,
Ahora me perdí dónde estábamos, pero No, pero sí, está muy todo. bien. Estábamos viendo en el trasfondo, ¿no? El trasfondo de la... Sí, efectivamente. eh, Entonces, toda la historia de Sobre Dios y Segula es, pues que ahora lo voy a decir así, pero para mí Sobre Dios y Segula es que es una historia de amor. Es una Bueno, historia de pues que amor del... me esperaba que ibas a decir esto, o sea, no me sorprende en absoluto. Pero es la historia de amor, del amor que siente Verónica por Judith, del amor que siente Judith por Verónica, aunque a veces parezca que dices, pero si es que no la quiere o no, ¿qué más da? O sea, hay una de las líneas más importantes, ¿no? En el fondo tú tienes un triángulo amoroso que es casi un cuadrado amoroso en el segundo libro. Que eso tiene unas complicaciones que tú dices, es para sentaros a las 4 y separaros y que no os volváis a ver. Porque no. Unos niveles de codependencia, de magia de por medio, de atrapar a alguien, de poseer a alguien, de querer algo, de tirar de alguien y luego soltarlo constantemente. Eso, por desgracia, es común. Digo por desgracia, pero en el fondo también es lo que construye esas relaciones, ¿no? Necesitamos a la gente y a veces no las necesitamos bien. No sabemos expresar lo que queremos de alguien o cómo nos sentimos respecto a alguien o por qué necesitamos que esa persona nos quiera de la manera que queremos que nos quieran. Porque en el fondo somos, pues somos personitas con demasiadas sensaciones, demasiadas cosas en la vida que nos apabullan y no podemos llegar a todo, ¿no? Por eso te decía, la magia del cometer errores y aún así querer a Ujú. alguien. Y Es lo que tiene aceptar. un poco. Claro, el amor es lo que tiene. Tú quieres a alguien y lo quieres con todas sus. Con todo lo que es esa persona. Aunque a veces, pues, sea un desgraciado. Y tienes esperanza de que esa persona cambie. O que encuentre una manera. O piensas, me ha tratado hoy mal, pero quizá mañana me trate mejor. Es una línea muy delicada al entender, que creo que además se ve muchísimo con Cayetano y Judith en el primer libro. Judith quiere un romance con Cayetano y sabe que no le viene bien, pero le da igual. Y a veces eso es la vida, ¿no? Entonces, cuando yo digo que es una historia de amor, me refiero precisamente a que es lo que realmente supone querer a alguien. Alguien que ya se ha ido, como sería Verónica y su madre, en este Y su caso. madre. Ujú. Claro, alguien que está aquí, pero no está como queremos que esté, como sería el caso de Judith y Verónica, que parece que nunca se acaban de encontrar en el sitio en el que se quieren, siempre llegan tarde o demasiado pronto. Mira, me voy a callar porque las mando a paseo otra vez. Y luego, la persona adecuada en un momento en el que no puedes. Y aquí, uy, ojo, me estoy metiendo en un terreno peliagudo. Spoiler. Merche y Verónica, es que las pobres tienen 0,1 oportunidad y podrían ser perfectas la una para la otra, se entienden de una forma. Y se quieren muchísimo para ser que se conocen de hace 2 días, como aquel que dice, pero ocurre y ninguna dice que no. Mm. Por desgracia, la vida se las lleva por delante, pero es lo que tiene. También tienes que Pero de eso saber. va, claro, de eso va también la historia de que la vida te atropella y pasan otras Claro, cosas de las que te hubiera imaginado, ¿no? La vida o un quad, por supuesto. ahí estamos. O la niña rica. Bueno, me ha gustado mucho, creo que hemos hablado antes respetando la historia y respetando el no entrar en el terreno malo del spoiler, que es que te destripen el final, ¿no? O los giros, que son tan interesantes. Yo voy a dejar otra de mis frasecitas a modo de resumen por aquí. Sobre Dioses y Gula, el camino hacia la madurez, los peligros de la vida adulta y el acecho del pasado. Todo con altas dosis espectrales y de asesinatos. Porque también otra cosa muy importante y que define también Sobre Dioses y Gulas es que no solo hay asesinatos y no solo hay muertos, sino que algunas personas seguirán ahí después de muertas, ¿no? Y esto sí que es muy innovador en el slasher. Es bastante spoiler. Bueno, pero no he dicho Porque nada. si no has leído He el dicho que va a haber primero. fantasmas y ya está. Bueno, no pasa nada, pero tiene sentido. Y además es una cosa que a mí me encanta, que es que hay muchos slashers que no se quieren mojar. Porque hay muchos que quieren ir de plan psicológico asesinato. Y nos quedamos aquí. Pero que obviamente comprendo y respeto porque es una decisión personal a la hora de crear una historia. A mí no hay nada que me pierda más que aparezca un bicho mitológico. Póngame 3.
este bicho mitológico del siglo I, ¿a quién no le va a gustar? Y soy yo, en plan. Entonces, para mí, por ejemplo, el final, que es el final del primer libro, cuando tú descubres, es spoiler, por favor, voy a hacer un spoiler. Vale, estamos casi al final, o sea que si alguien ha llegado hasta aquí, gracias. Y estoy diciendo spoiler. Cuando tú descubres que genuinamente existe un monstruo fantástico, mitológico, que vive en esa sierra, pero hay una desgraciada que todo lo que quiere es más poder que nadie, que ha asesinado a todos los demás, entra el doble juego de decir, hay un asesino y hay un monstruo, pero ¿es genuinamente la cosa que vive en la sierra un monstruo? ¿O es solo un elemento mágico? Exacto. Que es una pregunta que propone el final de la primera y también propone el segundo, y que de hecho se resuelve en el tercero. Porque hay un indicio en el segundo, que es para el que no haya llegado, pero bueno, ya hemos dicho spoiler, así que seguimos en el spoiler, ahora va spoiler del segundo. En el segundo descubrimos que Verónica la espicha. No llegaron a salvarla. Y sin embargo está viva, y está viva por una razón, y esa razón es que hicieron algo, Verónica, Judith y Merche. Por lo tanto, Judith y Merche hacen lo mismo que Gala, que es utilizar a esa cosa que vive en la sierra a su propio para favor. su propio beneficio. Por lo tanto, al final, porque tú dices, ¿es bien o es mal salvar a Verónica? Es algo... ¿Cuál es la...? Alerta spoilers, efectivamente, ha puesto el título por debajo. Vamos a destripar. Lo hemos dicho 40 veces, o sea. Efectivamente. Pero sí, o sea, para mí lo que más me gusta de la solución de la idea en general de Sobre Dios y Sigula es que los monstruos o las cosas que viven más allá de nuestra comprensión raramente pueden ser inherentemente malvados. Para ser malvado hay que tener conciencia de causa, como es el caso de Gala. Exactamente, una motivación. Hay una, no sé cómo va exactamente, así que perdóneseme si no sé muy bien cómo funciona, pero hay una pregunta que creo que les hicieron en una clase de Derecho. Lo leí en internet, eso es un hilo. Que dice, ¿qué es más peligroso? ¿Un asesino o un niño? Y la respuesta es un niño, porque el niño ni puede entender ni le puedes acusar de matar a alguien. Porque no tiene la capacidad. No es por decir que los seres mitológicos son niños, pero ¿cómo podemos regirlos por las leyes de la ética y la moral que solo nos son conforman nuestras? a todos? Claro. Claro, porque nuestra identidad como personas, como seres humanos, como criaturas que viven en sociedad, se define en base a un montón de ideas que de una manera u otra vulneramos todos los días. Todos los que estemos aquí presentes escuchando, seguro que hemos cruzado la calle sin mirar, por el hueco que no era, cuando no había, nos ha dado igual. Y eso es peor. No se puede. Eso es peor. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos cómo y cuándo vulnerar una regla. Sabemos cómo genuinamente entender qué límites podemos cruzar. Pero ¿tú crees que una criatura milenaria que además se está haciendo bastante incidencia en que es una especie de versión de Perséfone? Se habla de ello en el primer libro, se habla de ello en el segundo, se habla un pelín más en el tercero. Va a entender que a ti te toque las narices ser una muchacha. Es que estamos hablando de que el problema de Gala es que ella es una girl boss y quiere ser más poderosa que nadie. Dice, como nació una chica, nadie me va a respetar. Es la anti-final girl. Dijo, yo me voy a comer toda la propaganda misógina y como tal me voy a hacer el monstruo. ¿No? A sabiendas. Y con conciencia y además con recochineo, porque, spoiler otra vez, mata a la madre de Verónica y luego dice, espérate, que a la cabra le va a gustar Verónica, voy a montar la del señor para engañar a la cabra y yo transformarme en la cabra. Le quito el sitio. Que quiero ser yo un dios. Por favor, si es que no le puede, se le va a caer la cabeza de la ubris. Te lo juro. Pero bueno, genuinamente muy, muy buena villana. Es una villana muy entretenida. Bueno, ahí os hemos demolido completamente el primero y el segundo a los que hayáis llegado hasta aquí. Como han sido solo los 5 minutos últimos, quizás no hay nadie ya escuchando, así que, y los que se han quedado hemos avisado o alguien ahí escuchando, exacto,
Exacto. Oye, alguien habrá que quiera leer el tercero, espero. Exacto. Quizás hay alguien que ya ha leído el primero y el segundo y no le estamos haciendo ningún spoiler. Entonces son los que se han quedado. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Realmente ha sido, creo que, un análisis muy interesante, no solo de Sobre Dioses y Gulas, sino también de lo que es el género de terror y en general y el slasher en particular. Me ha gustado muchísimo y no sé si quieres decir algo más. Nada en especial, que tengo muchísimas ganas de que salga el tercero. Creo que, de hecho, hay muchas preguntas que se responden en el tercero. Es aquí, bueno, y ya por acabar de darle las ganas al que llega al final del segundo, es igual de largo que el primero, por lo tanto es mucho más breve que el segundo y creo que se responde todo lo que se tenía que responder. El primero creo que ha tenía sido como unas 300... Es, ¿sí? es cortito, Y el son segundo 80 creo que como 400. ¿Eh? Sí. Creo que son 85.000 palabras el primero, 125 el segundo, se fue un poquito de madre porque estaba Delia, y el tercero son 75.000, por lo tanto creo que es más corto que el primero. Es bastante breve, hay muchísimas cosas, me he roto la cabeza por tantos aspectos, tengo muchísimas ganas porque si hay algo que, y era de en hecho me septiembre, encanta ¿verdad? ¿O no? Me estoy equivocando. No se sabe aún, No se pero sabe allá todavía. va. No pasa nada, se puede anticipar cuando han salido los otros. Pero sí, viene el próximo año, o sea, no hay mayor misterio. Que se prepare Halloween, tengo planes para Halloween. Y eso. Pero lo que te iba a decir es que Scream, de hecho, me gusta muchísimo porque es una historia dentro de una historia dentro de una historia que sigue dentro de una historia. Es decir, la primera ocurre porque ocurrió algo y aparece. La segunda película es una secuela en la que la actriz protagonista, o sea, el personaje protagonista se hace actriz. Y en la tercera es una película sobre los hechos de la primera. Exacto. Entonces, como creo que Sobre Dios y Segula le ha hecho gala al final, gala, a esa idea de esa historia inicial, de ese mito primigenio de bueno, a Gina en este caso, pero también la Virgen de Chilla, con el perro, el pastor y la cabra. Y estoy muy contenta, tengo muchísimas ganas de que llegue gente que me ha preguntado cosas a ese final, porque creo que genuinamente es el final que merecía todo. O sea, al final ganó el amor. O no, en función de cuál creas que es el amor. De cuál crea que es el amor, exacto. Bueno, muchas gracias de nuevo. No desconectes, tú quédate ahí, que ya desconecto yo solita. Y a todos los que están por ahí, muchas gracias por escuchar el programa. Y ya sabéis, si no habéis leído Sobre Dioses y Gula, estáis a tiempo de compraros el primero y el segundo para leerlo muy rápido, para que así cuando llegue el tercero ya lo hayáis leído, ¿vale? Y sin más, muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo programa. Chao. Adiós, gracias.